camión de mudanzas llegó un martes. Lo observé desde la ventana de mi estudio, una taza de café enfriándose en mi mano. Era un vehículo genérico, sin logos, abollado en los costados. Dos hombres corpulentos bajaron cajas y muebles envueltos en plástico y mantas viejas. No vi al nuevo inquilino del 4B, el apartamento contiguo al mío. Durante meses, ese lugar había sido un hueco silencioso en el edificio después de que la anciana señora Torres finalmente fuera trasladada a una residencia por sus hijos. Su silencio había sido una bendición para mi trabajo como transcriptor de audio freelance. Los ruidos de la mudanza duraron todo el día. Golpes, arrastrones, el chirrido de la cinta de embalar. Ruido normal. Ruido que podía ignorar. Por la noche, todo quedó en silencio. Asumí que el nuevo vecino, quienquiera que fuese, estaba agotado. Yo también lo estaba. Me fui a la cama con la satisfactoria sensación de que la normalidad regresaría al día siguiente. Me equivoqué. La primera noche fue cuando escuché el golpeteo. Eran las 3 de la madrugada. Me despertó de un sueño profundo. Era un sonido rítmico, metódico. Tac, 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 como alguien martillando un clavo muy pequeño con una precisión inhumana. Duró exactamente 15 minutos y luego se detuvo. Me quedé despierto una hora más, con el corazón latiendo con fuerza, pero el silencio volvió a ser absoluto. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido parte de un sueño o quizás el vecino colgando un cuadro a una hora intempestiva. La segunda noche, el sonido cambió. Ya no era un golpeteo. Era un arrastre. Un sonido pesado, húmedo, que se movía lentamente de un lado a otro de la pared que compartíamos. No era el sonido de un mueble. Los muebles raspan, crujen. Esto era diferente. Era un sonido suave, orgánico, como si se arrastrara un gran saco de patatas mojadas sobre un suelo de madera. El sonido iba y venía, siempre con el mismo ritmo lánguido, durante casi una hora. Traté de poner los auriculares con ruido blanco, pero el sonido de baja frecuencia parecía vibrar a través de los huesos de mi cráneo. Durante el día, no había nada. Silencio total. Ni una tos, ni el sonido de un televisor, ni pasos. Empecé a sentirme como si viviera junto a un fantasma que solo se manifestaba de noche. Mi trabajo comenzó a resentirse. Me costaba concentrarme en las transcripciones, cada pequeño ruido de fondo en mis grabaciones me hacía saltar. Escuchaba una y otra vez los archivos de audio, no para transcribir, sino para asegurarme de que no había captado accidentalmente algún sonido del apartamento 4B. La tercera noche fue el cerrado. Un chirrido agudo y constante. No como cerrar madera. La madera tiene una resonancia, una textura en su sonido. Esto era más agudo, más fino, como si una sierra para metales estuviera cortando algo blando. El sonido se intercalaba con pausas, seguidas de un ruido sordo y húmedo, como si algo cayera sobre un plástico. Imaginé a mi vecino, una silueta sin rostro en la oscuridad, trabajando en algún proyecto macabro. Era un escultor, un carnicero aficionado. Mi mente, privada de sueño, comenzó a pintar escenarios grotescos. Empecé a obsesionarme. Durante el día, pegaba la oreja a la pared, esperando. Nada. Miraba por la mirilla de mi puerta cada vez que salía, esperando verlo en el pasillo. Nunca lo hacía. Su puerta permanecía cerrada, el felpudo genérico perfectamente alineado. No había olores extraños, ni basura fuera. Era un vacío. Una semana después de su llegada, los sonidos comenzaron a tener un patrón. Primero, el arrastre húmedo durante 20 minutos. Luego, una pausa de 5 minutos. Después, el cerrado agudo durante 10 minutos. Y para terminar, el golpeteo metódico, siempre en series de 3. Tac tac tac, pausa, tac tac tac, era como un ritual. Una liturgia nocturna de la que yo era el único feligrés involuntario. Mi cordura se estaba deshilachando. Dejé de aceptar trabajos. Apenas comía.
Mi mundo se redujo a mi apartamento y al enigma del 4B. Un día, reuní el coraje para hacer algo. Horneé unas galletas, un pretexto estúpido y vecinal. Con el plato en mis manos temblorosas, caminé los 3 pasos hasta su puerta y llamé. El sonido de mis nudillos contra la madera pareció una explosión en el silencio del pasillo. Esperé. Nada. Volví a llamar, más fuerte. Escuché atentamente, conteniendo la respiración. Creí oír un movimiento sutil al otro lado, un ligero cambio de peso sobre el suelo. Pero nadie abrió. Dejé el plato de galletas en el felpudo y me retiré a mi apartamento, sintiéndome un completo idiota. Esa noche, no hubo arrastre, ni cerrado, ni golpeteo. Hubo un nuevo sonido. Una voz. Era un murmullo bajo, ahogado por la pared. No podía distinguir las palabras, solo el tono. Era una cadencia extraña, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar, probando la forma de las palabras en su boca. Repetía las mismas inflexiones una y otra vez. A veces, la voz se quebraba en un chillido agudo y frustrado, seguido de un golpe sutil, y luego el murmullo comenzaba de nuevo. Al día siguiente, el plato de galletas seguía en su felpudo, intacto. La paranoia se apoderó de mí por completo. ¿Y si era yo el que estaba loco? ¿Y si los sonidos solo existían en mi cabeza, una manifestación de mi soledad y el estrés del trabajo? Empecé a grabar. Dejaba mi teléfono pegado a la pared durante la noche, con la grabadora de voz activada. A la mañana siguiente, rebobiné el audio con manos sudorosas. Durante horas, solo se oía el zumbido de mi nevera y mis propios movimientos inquietos en la cama. Pero entonces, a las 3:15 am, ahí estaba. Claro como el agua. El arrastre. El cerrado. Y luego, la voz. Escucharlo a través de los altavoces de mi teléfono, a la luz del día, fue 1000 veces más aterrador. No estaba loco. Era real. La voz, en la grabación, era más clara. Y lo que escuché heló la sangre en mis venas. No estaba aprendiendo a hablar. Estaba imitando. Y la voz que imitaba, era la mía. No mi voz normal, sino la voz de mis transcripciones. Había frases exactas de una entrevista que había transcrito la semana pasada. El proceso de solicitud fue bastante sencillo, decía la voz del 4B, pero con una cadencia equivocada, como un actor extranjero leyendo un guión fonéticamente. Luego, imitó una risa nerviosa de otro archivo, un sonido que yo había escuchado docenas de veces. Estaba usando mis archivos de trabajo como material de práctica. ¿Cómo? ¿Cómo podía oírlos? Mis auriculares eran de alta calidad, con cancelación de ruido. Tenía micrófonos en mi apartamento. Revisé cada rincón, cada enchufe, cada detector de humo. No encontré nada. Pero la duda ya estaba plantada. Me sentía observado, expuesto. Decidí que tenía que irme. No podía vivir así. Empecé a empaquetar mis cosas en silencio, aterrorizado de que cada sonido que hacía fuera un nuevo material de estudio para él. Mientras doblaba una camisa, escuché un nuevo sonido a través de la pared. Un golpe seco. Y luego otro. Y otro. Me acerqué a la pared, temblando. Pegué la oreja. No era el golpeteo rítmico de antes. Era errático. Y venía acompañado de un quejido bajo, un sonido de esfuerzo. Y entonces, escuché una frase, clara y nítida, como si estuviera susurrando justo en mi oído. No, así no. Más arriba. Los ojos, están más arriba. Era su voz, pero no la voz imitadora. Era una voz real, grave y rasposa por el desuso. Y no estaba solo. Escuché otra voz, o más bien, un sonido. Un gorgoteo ahogado, un intento de protesta que se cortó abruptamente. Llamé a la policía. Mi voz era un hilo tembloroso por teléfono. Le expliqué al operador lo que pude. Ruidos extraños, una posible pelea, alguien herido. Les di la dirección y el número de apartamento. Me dijeron que una patrulla iría en camino y que no me acercara. No tenían que decírmelo 2 veces.
Me senté en el suelo, lo más lejos posible de la pared compartida, abrazando mis rodillas, esperando. El silencio del 4B era ahora más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio expectante, culpable. Cuando los dos oficiales llegaron, me sentí aliviado. Les expliqué de nuevo la situación, tratando de no sonar como un lunático. Ellos intercambiaron una mirada de escepticismo, pero su profesionalismo les obligó a actuar. Uno se quedó conmigo mientras el otro llamaba a la puerta del 4B. Policía, abra la puerta. Silencio. Volvió a llamar, más fuerte, con el puño. Policía. Abra ahora mismo. Nada. Después de varios intentos y de consultar por radio, obtuvieron permiso para forzar la entrada. El sonido del ariete rompiendo la cerradura fue catártico. Entraron con las armas en alto. Yo esperaba gritos, una confrontación, el sonido de una lucha. Pero solo hubo silencio. Unos minutos después, uno de los oficiales salió. Su cara estaba pálida. Señor, me dijo, ¿cuánto tiempo dice que lleva viviendo su vecino aquí? Poco más de una semana, tartamudeé. El apartamento está vacío, dijo el oficial. No vacío de alguien vive aquí pero ha salido. Vacío de nadie ha vivido aquí en meses. Hay una capa de polvo sobre todo. Las ventanas están sucias por dentro. No hay muebles, ni cajas, ni ropa. No hay nada. No puede ser, dije, levantándome. El camión de mudanzas, los ruidos, yo lo escuché todo. Tengo grabaciones. Nos gustaría escuchar esas grabaciones, dijo el otro oficial, saliendo del apartamento. Entramos en mi casa y les puse el audio. Escucharon con atención. El arrastre, el cerrado, la voz imitándome. El primer oficial frunció el ceño. Es extraño, sí, admitió. Pero con la acústica de estos edificios viejos, podría venir de cualquier parte. Del piso de arriba, de abajo, incluso de la calle. ¿Y la voz? Pregunté desesperado. ¿Imitando mis transcripciones? ¿Trabaja con material sensible? Preguntó. Quizás alguien está tratando de intimidarlo por un caso en el que trabajó. No tenía sentido. Transcribiría entrevistas de marketing, tesis doctorales, cosas mundanas. Nada que justificara una campaña de acoso tan elaborada y bizarra. Revisaron el apartamento 4B de nuevo. No encontraron nada. Ni una huella digital fuera de lugar, ni una fibra, ni el plato de galletas que yo había dejado. Era como si mi historia se hubiera evaporado. Me trataron con una mezcla de lástima y sospecha, tomaron mi declaración y se fueron, aconsejándome que quizás tomara unas vacaciones. Esa noche, me emborraché hasta perder el conocimiento. Era la única manera de conseguir dormir. A la mañana siguiente, con una resaca terrible, decidí que tenían razón. Tenía que irme. Loco o no, vigilado o no, este lugar estaba envenenado para mí. Pasé el día empaquetando frenéticamente. Cuando estaba desmontando el escritorio de mi estudio, mi destornillador se resbaló y cayó, rodando debajo de un zócalo suelto en la pared que compartía con el 4B. Maldiciendo, me arrodillé y tiré del trozo de madera. Se desprendió con facilidad. Detrás, en el hueco de la pared, había algo. No era un micrófono. Era un agujero. Un pequeño agujero, no más grande que una moneda, perforado a través del yeso. Y al otro lado, en la oscuridad del apartamento 4B, algo brilló. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono y encendí la linterna, apuntando al agujero. La luz iluminó una pequeña sección del otro lado. Vi la pared opuesta, cubierta de polvo, tal como habían dicho los policías. Pero entonces moví la luz hacia abajo. En el suelo, justo debajo del agujero, había una pila de virutas. No eran de madera. Eran de algo pálido. Plástico o resina. Y junto a ellas, había un pequeño charco de un líquido oscuro y seco. Y entonces lo vi. Justo en el borde del cono de luz. Un ojo. Un ojo de cristal, idéntico a los que se usan en los maniquíes. Estaba tirado de lado, mirándome desde el suelo polvoriento del apartamento vacío.
De repente, todo encajó. El arrastre húmedo no era un saco, era un cuerpo de maniquí sin extremidades siendo movido. El cerrado era el sonido de la resina siendo tallada, personalizada. El golpeteo era el ajuste fino de las articulaciones. La voz era él, practicando. No estaba construyendo un maniquí cualquiera. Estaba construyéndome a mí. El golpe en la pared, la frase "los ojos están más arriba", no estaba hablando con una víctima. Estaba frustrado con su propia obra. El maniquí no era lo suficientemente preciso. Estaba tratando de ajustar los ojos en la cuenca de la cara que había tallado a mi imagen y semejanza. Cuando llamé a la policía, debió oírme. En el tiempo que tardaron en llegar, lo desmontó todo. Se llevó el maniquí, las herramientas, limpió las evidencias. Era metódico. Preciso. Como sus ruidos. Salí de mi apartamento y no miré atrás. Dejé la mayoría de mis cosas. Conduje hasta un motel barato a 1 hora de distancia y me encerré en la habitación. Han pasado 6 meses. Mi nueva vida es un estudio deliberado de la normalidad. Vivo en otra ciudad, en un pequeño apartamento en el primer piso con ventanas que dan a una calle concurrida. Tengo un trabajo de oficina, de 9 a 5, en un cubículo rodeado por el zumbido constante de conversaciones, teclados y fotocopiadoras. El ruido es mi santuario. No más trabajar desde casa. No más auriculares que aíslen. Necesito la prueba constante de que no estoy solo. Pero la paranoia es un fantasma persistente. Cada vez que veo un maniquí en el escaparate de una tienda, siento un escalofrío. Me fijo en sus ojos de cristal, en la postura de sus extremidades, buscando un atisbo de familiaridad. En el metro, escaneo las caras de la multitud, aterrorizado de encontrar una que sea demasiado parecida a la mía. Una noche, mientras volvía a casa, vi a un artista callejero. Estaba esculpiendo una pequeña figura de arcilla. La gente pasaba, algunos dejaban una moneda. Yo me quedé paralizado. La forma en que sus manos se movían, con una precisión metódica y concentrada, me recordó al golpeteo. Tuve que obligarme a seguir caminando, con el sudor frío recorriendo mi espalda. El verdadero terror regresó un jueves. Recibí un paquete en el trabajo. Pequeño, envuelto en papel marrón, sin remitente. Mis compañeros bromearon sobre un admirador secreto. Con manos temblorosas, lo abrí en la soledad de mi cubículo. Dentro, sobre un lecho de algodón, había un único ojo de cristal. Idéntico al que vi a través del agujero en la pared. Me quedé sin aliento. No era posible. Había cambiado mi nombre. No usaba redes sociales. Pagaba todo en efectivo. ¿Cómo me había encontrado? Esa noche, el silencio en mi nuevo apartamento se volvió amenazador. Cada crujido del edificio era una señal. Y entonces, lo escuché. Débil, casi imperceptible por el ruido del tráfico. Tac, tac, tac. Venía del apartamento de al lado. Esta vez no me desmoroné. El miedo fue reemplazado por una rabia fría. Correr no era una opción. Tenía que enfrentarlo. Empecé a investigar, usando las computadoras de la biblioteca pública. Busqué en los rincones más oscuros de Internet, usando términos que nunca pensé que escribiría. Acoso con dobles, escultores de doppelgangers, arte con maniquíes humanos. Encontré foros crípticos y blogs olvidados. La mayoría eran historias de ficción, pero algunas tenían el mismo tono de terror genuino que yo sentía. Hablaban de un artista, una figura casi mítica que creaba réplicas perfectas no por malicia, sino por una obsesión con la perfección anatómica y la captura de la esencia de una persona. Una publicación mencionaba un tipo específico de resina, una que no dejaba los residuos habituales y era difícil de rastrear. Y mencionaba una herramienta, una sierra de precisión de fabricación alemana, conocida por su sonido agudo y distintivo. Fue mi única pista. Pasé semanas visitando tiendas de arte especializadas y talleres. Fingía ser un estudiante de escultura. La mayoría me miraban con extrañeza.
Pero finalmente, en una tienda vieja y polvorienta en las afueras de la ciudad, el anciano propietario reconoció mi descripción. Ah, la Sierra K12, dijo, limpiándose las gafas. Una herramienta de artista. Muy precisa. No he vendido una en años. Pero sé de alguien que las colecciona. Un tipo extraño. Alquiló uno de mis viejos almacenes en el distrito industrial hace años. Dijo que era para su obra. Me dio la dirección. El almacén estaba al final de una calle sin salida, un bloque de hormigón sin ventanas. La noche que fui, el aire estaba cargado de una lluvia inminente. Forcé la cerradura con una barra de hierro que me temblaba en las manos. Dentro, el olor a productos químicos y polvo era abrumador. Encendí la linterna de mi teléfono. El haz de luz reveló un taller de pesadilla. Por todas partes había partes de maniquíes. Brazos, piernas, torsos. En las paredes, había bocetos anatómicos detallados. Eran mis manos, mi perfil, la curva de mi espalda. Y en el centro de la habitación, sobre una plataforma, estaba la obra final. Era yo. O una versión de mí. De pie, vestido con una réplica exacta de la ropa que yo llevaba ese mismo día. La cara era perfecta. La textura de la piel, las pequeñas cicatrices, la forma de mis labios. Era una obra maestra de horror. Y sentado en un taburete a su lado, de espaldas a mí, había un hombre. Estaba puliendo una de las uñas de la réplica con una pequeña herramienta. La cutícula, murmuró para sí mismo. Siempre es lo más difícil de perfeccionar. Era una voz anodina, tranquila. Se giró lentamente. No era un monstruo. Era un hombre de mediana edad, de aspecto corriente, con gafas y pelo ralo. El tipo de persona que no notarías en una multitud. El artista callejero. Sabía que vendrías, dijo, sin sorpresa. El sujeto siempre debe ver la obra terminada. Es parte del proceso. ¿Por qué? Logré decir, con la voz rota. ¿Por qué un pintor pinta un retrato? ¿Por qué un escultor talla la piedra? Sonrió levemente. Busco la perfección. Capturar no solo la forma, sino la esencia. Tus rutinas, tu voz, tus miedos, son el barniz final. Le dan vida. Señaló a la réplica. Tú eres el boceto. Esto es arte. Mi rabia superó al miedo. Vi un pesado martillo sobre una mesa de trabajo. Lo agarré. El arte se puede destruir, si se... Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez, vi una emoción en sus ojos. Pánico. No te atreverías. Es mi obra maestra. Avancé hacia la réplica. Él se interpuso. No. Tú no lo entiendes. No lo ataqué a él. Balanceé el martillo con todas mis fuerzas y lo estrellé contra la cara del maniquí. El sonido de la resina rompiéndose fue ensordecedor. La cara perfecta se hizo añicos, revelando la estructura metálica de debajo. El artista gritó. Un grito de agonía, como si le hubiera arrancado el corazón. Se arrodilló junto a los restos de su creación, sollozando. Salí corriendo del almacén y no paré hasta que mis pulmones ardieron. La victoria, sin embargo, fue hueca. Mientras huía, mi pie tropezó con algo. Era una carpeta de cuero que se había caído de una estantería. Por un impulso que no entendí, la recogí y seguí corriendo. No fue hasta que estuve a salvo en otro motel anónimo que la abrí. Contenía planos. Planos detallados, no solo de mi réplica, sino de otra. Una fase 2. Y junto a ellos, una única fotografía. Era del artista, sonriendo, de pie junto a dos maniquíes idénticos, ambos réplicas mías. Uno estaba completo. El otro, el que yo había destruido, estaba a medio terminar. Nunca volví a saber de él. Pero la destrucción de su obra maestra no fue el final. Fue el comienzo de una nueva tortura. Empecé a verme. En el reflejo de un escaparate, caminando al otro lado de la calle. En el fondo de una foto de turista que vi en internet. Una figura idéntica a mí, siempre fuera de alcance. Mi vida se convirtió en una casa.
Dejé el trabajo, vivía de mis ahorros, moviéndome de ciudad en ciudad, persiguiendo sombras. ¿Era él, la fase 2, buscándome? ¿O era yo, en mi locura, persiguiéndome a mí mismo? La línea se volvió borrosa. Para diferenciarme, empecé a cambiar. Me afeité la cabeza. Me dejé crecer una barba desaliñada. Me hice un tatuaje tosco en el antebrazo, una espiral sin fin. Pero cada vez que me adaptaba, la sombra también lo hacía. Un día, había un hombre con la cabeza afeitada y un tatuaje de una espiral en el brazo subiendo a un autobús. Cuando corrí para alcanzarlo, se había ido. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Empecé a dudar de mis propios recuerdos. Recuerdo haber horneado esas galletas, ¿o fue él? ¿Quién de nosotros llamó a la policía? ¿Quién encontró el almacén? Mis recuerdos se sentían prestados, implantados. Una noche, en un bar de mala muerte en una ciudad olvidada, lo vi. Sentado en la barra, de espaldas a mí. La misma complexión, la misma postura. Llevaba la misma chaqueta gastada que yo había tirado hacía meses. Me senté a su lado. El camarero nos miró, parpadeó y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Lo de siempre para los dos?, preguntó. La figura a mi lado se giró. Era mi cara. Mi cara de antes de la barba y la cabeza afeitada. Sus ojos, sin embargo, no eran los míos. Tenían una calma vidriosa, una serenidad antinatural. Te estaba esperando, dijo, su voz una imitación perfecta de la mía. El artista dijo que vendrías. Dijo que el boceto siempre busca al lienzo. Yo no soy el boceto, gruñí, mi mano apretando el vaso. ¿No? Sonrió. ¿Recuerdas el nombre de tu primera mascota? ¿El sabor del pastel de cumpleaños de tu madre? Yo sí. Lo recuerdo todo. Él me dio tus recuerdos. Los mejores. Los pulió. Eliminó la duda, el miedo. Me hizo una versión mejorada. El mundo se inclinó a mi alrededor. Intenté recordar el nombre de mi perro de la infancia. Se me escapaba, como arena entre los dedos. Él me completó, continuó la réplica. Y ahora, es hora de completar el proyecto. Solo puede haber una obra de arte. No recuerdo quién lanzó el primer golpe. La pelea fue un borrón de violencia desesperada. Rompimos mesas, sillas. El camarero simplemente observaba, puliendo un vaso, como si fuera un espectáculo privado. Terminamos en el callejón trasero, bajo la lluvia. Lo golpeé con un trozo de tubería oxidada. Cayó al suelo, inmóvil. Me quedé allí, jadeando, la lluvia limpiando la sangre de mis nudillos. Había terminado. Realmente había terminado. Me agaché y busqué en sus bolsillos, buscando una identificación, una prueba de que él era el falso. Encontré una cartera. Dentro, había una licencia de conducir con mi nombre y mi foto, la foto de antes de los cambios. Y detrás, una pequeña nota doblada. La abrí con dedos temblorosos. La letra era pulcra, precisa. Mi querido boceto, decía. Felicidades. Has eliminado la competencia. Siempre supe que la versión con el miedo y la rabia sería la más fuerte. La más real. Ahora eres libre. El lienzo está en blanco. ¿Qué vas a crear? Y debajo de la nota, había una llave. Una llave pequeña y ornamentada. La reconocí al instante. Era la llave del almacén. Ahora, a veces, cuando me miro en el espejo, no veo ni el boceto ni el lienzo. Veo al artista. Y en el silencio de mi apartamento, a veces, cojo mis herramientas. Y empiezo a golpear. El polvo se sentía como una película grasosa sobre mis dedos. La caja de cartón, ablandada por años de humedad en el ático, tenía dos palabras escritas con un marcador negro y grueso, en la caligrafía temblorosa de mi madre. Recuerdos, no tocar. Una contradicción que, ahora que ella ya no estaba, se sentía como una invitación. Dentro, un nido de cintas de video. VHS. Reliquias de una era olvidada.
En casa de mis padres aún quedaba un reproductor, una mole de plástico negro conectada a un televisor cúbico en el cuarto de invitados. Bajé las escaleras con la caja, el corazón latiéndome con una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Quería volver a escuchar su voz, la de mi padre, ver sus rostros más jóvenes, recordar una época en la que la vida parecía simple. La primera cinta que saqué tenía una etiqueta amarillenta. Cumpleaños de Elías, 1995. Mi quinto cumpleaños. Sonreí. Metí la cinta en el reproductor. La máquina se la tragó con un gemido mecánico, y tras una explosión de estática azul, la imagen cobró vida. Ahí estaba yo, un enano con el pelo revuelto y una mancha de chocolate en la mejilla. El jardín trasero de nuestra antigua casa, lleno de globos y serpentinas. Mis amigos del kinder corrían como locos. La cámara, sostenida por mi padre, se movía con esa inestabilidad amateur tan familiar. Su voz resonaba, profunda y alegre. Sonríe, campeón. Pide un deseo. Luego, el plano se abría para mostrar a mi madre trayendo el pastel, su sonrisa era la cosa más brillante de la imagen. Era perfecto. Dolorosamente perfecto. Pero entonces, algo extraño. Mientras yo soplaba las velas, la cámara, en lugar de centrarse en mí, se desvió hacia la derecha. Se deslizó sobre los rostros sonrientes de los otros padres y se detuvo en la valla del fondo del jardín. Durante 3, quizás 4 segundos, se quedó fija en un punto. Al principio no vi nada. Luego, ajusté la vista. Junto al viejo roble que daba a la calle, había un hombre. No era uno de los padres. Llevaba una camisa de color neutro y pantalones oscuros. No sonreía. No hacía nada. Solo estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando. Su rostro era una mancha borrosa por la distancia y la mala calidad de la cinta, pero su quietud era antinatural. Como una estatua en medio de la fiesta. La voz de mi madre, esta vez más cerca de la cámara, más baja. ¿Qué miras, Carlos? La cámara se sacudió y volvió bruscamente hacia mí, que ahora aplastaba un trozo de pastel con el puño. La voz de mi padre sonó forzada. Nada, mi amor. Solo me aseguraba de que la puerta estuviera cerrada. Rebobiné la cinta. Vi la escena otra vez. La cámara no se desviaba por accidente. Era un movimiento deliberado. Mi padre estaba filmando a ese hombre. ¿Por qué? Saqué la siguiente cinta. Vacaciones en la playa, 1996. La imagen apareció con el sonido de las olas rompiendo. Yo, un poco más alto, corría hacia el agua. Mi madre, sentada en una toalla, me saludaba con la mano. Era un día soleado, casi blanco por el reflejo en la arena. Mi padre filmaba mis torpes intentos de saltar las olas, su risa era un eco cálido. Cuidado, Elías. Que viene el monstruo marino. Gritaba. Y entonces, volvió a pasar. La cámara se elevó, dejando mi pequeña figura en la parte inferior del encuadre. Hizo un barrido lento por la playa desierta. Pasó sobre las dunas cubiertas de hierba seca y se detuvo. Ahí estaba. El mismo hombre. Esta vez estaba más lejos, en la cima de una duna, una silueta oscura contra el cielo azul pálido. La misma postura. Mirando. Siempre mirando. La mano de mi padre debió de haber temblado, porque la imagen vibró. Usó el zoom. La imagen se pixeló horriblemente, pero por un instante, pude distinguir la forma de su rostro. Sin expresión. Vacío. El zoom se retiró con brusquedad. La cámara bajó, enfocando la arena a sus pies. Se escuchó un susurro, un intercambio ahogado por el viento y las olas. Dije que vendría, siseó la voz de mi madre. Sonaba rota. No es nadie, Sofía. Es solo un turista, respondió mi padre, pero su voz carecía de toda convicción. Sonaba como un niño tratando de convencerse a sí mismo de que no hay nada debajo de la cama. No me mientas, Carlos. No ahora. La cinta se cortó. Pantalla azul. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto no era una coincidencia.
¿Quién era ese hombre? ¿Un acosador? ¿Un viejo amigo de la familia que yo no recordaba? Revisé álbumes de fotos, buscando ese rostro. Nada. No estaba en ninguna boda, en ningún bautizo, en ninguna reunión familiar. Era un fantasma. Un fantasma que mis padres conocían. Mi mano tembló al coger la tercera cinta. La etiqueta era más escueta. Navidad, 1998. La escena era el salón de nuestra casa. El árbol de Navidad parpadeaba en una esquina. Yo, con un pijama de renos, abría regalos en el suelo. Pero el ambiente era distinto. No había risas. La cámara estaba fija en un trípode, abarcando todo el salón. Mis padres estaban sentados en el sofá, uno a cada lado, con un espacio vacío entre ellos. Parecían agotados. Las sonrisas que me dirigían eran frágiles, como si pudieran romperse en cualquier momento. Mira, Elías, dijo mi padre, señalando un regalo. Ese es de la abuela. Su voz era monótona. Mi madre no decía nada. Solo me miraba, con una intensidad que me heló la sangre incluso a través de los años y la pantalla. Era una mirada de miedo puro. Entonces, sonó el timbre. No fue un ding-dong alegre. Fue un zumbido grave y prolongado que pareció vibrar en los altavoces del televisor. Mi padre se tensó. Miró a mi madre. Ella cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Él se levantó lentamente, como si cada articulación le doliera. Salió del plano. La cámara no se movió. Siguió filmando el salón, a mi madre y a mí. Ella me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Su cuerpo temblaba violentamente. No hagas ruido, mi amor, susurró, su voz un hilo tembloroso. No importa lo que oigas, quédate aquí conmigo. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Un murmullo de voces. Una era la de mi padre, baja y sumisa. La otra era una voz que no pude distinguir. Grave, tranquila. No era agresiva, pero tenía un peso, una autoridad que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Pasaron 1 o 2 minutos que en la cinta se sintieron como una eternidad. Mi madre no me soltaba. Su mirada estaba fija en la entrada del salón, esperando. Luego, el sonido de la puerta cerrándose. Pasos lentos. Mi padre volvió a aparecer en el plano. Estaba pálido como un muerto. Se sentó en el sofá, en el mismo sitio de antes. Forzó una sonrisa que fue una mueca grotesca. Todo está bien, dijo, mirando directamente a la cámara, a mí. Sigamos con los regalos. Pero nada estaba bien. El aire en la habitación se había vuelto denso, irrespirable. La alegría de la Navidad se había evaporado, reemplazada por una resignación silenciosa y terrible. La cinta terminó unos segundos después. Me quedé mirando la pantalla azul, el corazón martilleándome en el pecho. Me levanté de un salto y vacié la caja en el suelo. Cintas, más cintas. Y debajo de todas ellas, un sobre blanco, sellado. Mi nombre estaba escrito en él. Elías. La misma caligrafía de la caja. Mis dedos eran torpes. Rasgué el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. Era una carta de mi madre. Mi querido Elías. Si estás leyendo esto, es porque he fallado. Es porque ya no estoy ahí para protegerte, y el tiempo se ha acabado. No sé cómo empezar a explicarlo. Hay cosas de mi pasado, de antes de conocer a tu padre, que nunca te conté. Nací en un pueblo muy pequeño, muy aislado. Un lugar con tradiciones antiguas. Tradiciones que la gente de fuera no entendería. Cuando era joven, mi familia hizo una promesa para asegurar la prosperidad de nuestra tierra. Un pacto. Era una costumbre tan vieja como las montañas que nos rodeaban. Yo fui elegida. Me prometieron a un hombre. Pero no era una promesa de matrimonio. Era algo más profundo. Algo que me ataba al pueblo para siempre. Yo no lo quería. Tenía miedo. Así que una noche, escapé. Conocí a tu padre, me enamoré, construí una nueva vida. Pensé que había dejado todo atrás.
Pero el pacto no se olvida. Y tiene reglas. Si la persona elegida huye, su primer hijo debe tomar su lugar. El hombre que viste en las cintas, él es el guardián de ese pacto. No es un monstruo, Elías. Es solo un hombre cumpliendo con su deber. Ha estado esperando toda tu vida. Esperando a que fueras mayor de edad. Esperando a que yo ya no estuviera para interponerme. Tu padre y yo vivimos cada día con ese miedo. Nos mudamos, cambiamos de número, intentamos desaparecer. Pero él siempre nos encontraba. No para hacernos daño. Solo para recordarnos que la deuda seguía ahí. La visita de aquella Navidad fue la última advertencia. Tu padre tuvo que aceptar los términos. No tuvimos elección. Era eso, o perderte de una forma mucho peor. Lo siento tanto, mi amor. Siento haberte traído a este mundo con esta carga. Luché todo lo que pude. Te juro que lo hice. Pero ahora él sabe que me he ido. Sabe que es la hora. Por favor, perdóname. No mires por la ventana. Mi sangre se convirtió en hielo. La última frase resonó en mi cabeza como un grito. No mires por la ventana. Era un comando imposible de obedecer. Lentamente, como un autómata, me levanté. Crucé el salón. Mis pies no hacían ruido sobre la alfombra. Llegué a la ventana que daba a la calle. La misma casa en la que había crecido, la misma calle tranquila. Aparté la cortina con un dedo tembloroso. Al otro lado de la calle, bajo el resplandor anaranjado de una farola parpadeante, había una figura. Inmóvil. Era el hombre de las cintas. Pero no había envejecido. Ni un solo día. Llevaba la misma ropa anodina, tenía la misma ausencia de expresión en el rostro. Estaba mirando directamente a mi ventana. A mí. No había duda. Podía sentir su mirada atravesar el cristal, la noche, mi piel. En ese preciso instante, sonó el teléfono de la casa. El estridente sonido digital cortó el silencio como un cuchillo. Salté, el corazón se me subió a la garganta. El identificador de llamadas en la pequeña pantalla estaba en blanco. Número desconocido. Sabía quién era. El teléfono seguía sonando, insistente, paciente. No lo cogí. No podía moverme. Mis ojos estaban pegados a la figura de la calle. Y entonces, lentamente, el hombre levantó una mano. No fue un saludo. No fue una amenaza. Fue un gesto de invitación. Una seña tranquila, como si le dijera a un viejo amigo: vamos. Es la hora. El teléfono dejó de sonar. El silencio que cayó después fue peor que el ruido. Y yo seguí allí, en la ventana, devolviéndole la mirada al hombre que había sido la sombra de toda mi vida. El fantasma de mi herencia. La deuda que acababa de llegar para cobrar. No había a dónde correr. Mi madre ya no estaba para protegerme. La historia, su historia, por fin me había alcanzado. Mi aliento empañó el cristal, borrando por un instante la figura inmóvil. Retrocedí de un traspié, chocando con una mesita. El ruido de una lámpara al caer al suelo sonó como una explosión en la casa silenciosa. Pero el hombre no se inmutó. No parpadeó. Solo esperaba. No, susurré. La palabra se sintió extraña en mis labios, un acto de rebelión inútil. No. Esto es una locura. Mi mente se aferraba a la lógica. Era un acosador. Un enfermo mental que se había obsesionado con mi madre y ahora conmigo. La carta era el delirio de una mujer enferma y asustada. Tenía que serlo. Agarré mi móvil del bolsillo. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejo caer. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diría? ¿Hay un hombre parado al otro lado de la calle? Sí, ha estado ahí durante 20 años, pero solo en los momentos importantes de mi vida. Me encerrarían a mí. La negación dio paso a la ira, una oleada caliente de adrenalina. No iba a ser una víctima. No iba a quedarme aquí esperando. Mi padre había cedido. Mi madre había huido. Yo no haría ninguna de las dos cosas. Yo lucharía. Decidí huir. Pero no como mi madre. Sería más listo.
No usaría la puerta principal. Corrí hacia la cocina, hacia la puerta trasera que daba al garaje. Mis llaves del coche estaban en el cuenco de la entrada. Las agarré, el metal frío contra mi palma sudorosa. Sería rápido. Entraría en el coche y desaparecería antes de que él pudiera cruzar la calle. Me moví con un sigilo que no sabía que poseía. Cada crujido del suelo de madera era una tortura. Llegué a la puerta del garaje. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Giré el pomo con una lentitud infinita. La puerta se abrió con un leve gemido. El garaje estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de seguridad de un vecino. El olor a gasolina y a césped cortado llenaba el aire. Di un paso adentro, hacia la silueta de mi coche. Y entonces me detuve. En el suelo de hormigón, justo delante de la puerta del conductor, había algo. Un pequeño montículo de tierra oscura y húmeda, como si la hubieran sacado de un bosque profundo. Y sobre la tierra, una única hoja de roble, marchita y seca. Idéntica a las del árbol de mi antigua casa. El árbol junto al que el hombre había estado en la primera cinta. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Cómo? La puerta del garaje había estado cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado. Él no estaba solo al otro lado de la calle. Estaba aquí. Estaba en todas partes. No estaba limitado por puertas o paredes. El pacto no era una persona que te seguía. Era una sombra de la que no podías desprenderte. Cerré la puerta del garaje lentamente. La huida era una fantasía. El miedo se transformó en una calma helada, la resignación de un animal que sabe que ha sido acorralado. No había salida. Solo un camino. El que estaba justo delante de mí. Volví sobre mis pasos, atravesando la casa silenciosa. Mis pies ya no intentaban ser sigilosos. El miedo había sido reemplazado por una certeza sombría. Me paré frente a la puerta principal. Ya no miré por la mirilla. Sabía lo que me esperaba. Con una última exhalación temblorosa, giré el pomo y abrí la puerta. El aire nocturno era frío y olía a lluvia inminente. La farola parpadeaba, proyectando sombras danzantes. Y allí, al otro lado de la calle, seguía él. El guardián. Su rostro inexpresivo era lo único constante en un mundo que se había desmoronado. No me hizo ningún gesto esta vez. No lo necesitaba. Sabía que yo había entendido. Di un paso fuera, hacia el porche. El frío de la piedra se filtró a través de mis calcetines. Luego otro, bajando los escalones. Mis pies tocaron el asfalto del camino de entrada. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Por primera vez, no sentí miedo. Solo una profunda y extraña sensación de familiaridad, como si estuviera volviendo a casa después de un largo, larguísimo viaje. Empecé a cruzar la calle, mis pasos resonando en el silencio de la noche. No sabía a dónde me llevaba, ni qué significaba ocupar el lugar de mi madre. Pero mientras caminaba hacia la figura que me esperaba, una cosa quedó clara. La historia no solo me había alcanzado. Yo era el siguiente capítulo. A medida que me acercaba, sus rasgos no se volvieron más claros. Su rostro era un lienzo en blanco, una sugerencia de ojos, nariz y boca que mi cerebro no lograba concretar. Era como mirar un recuerdo borroso. Cuando llegué a la acera y me paré frente a él, el olor a tierra húmeda y hojas viejas se intensificó, ahogando el aroma de la ciudad. No habló. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. No hacia un coche, sino hacia el callejón oscuro que separaba dos casas. Por un instante dudé, la última fibra de mi antiguo yo gritando que corriera. Pero mis pies se movieron por sí solos, siguiéndole hacia la oscuridad. En cuanto entré en el callejón, el mundo cambió. El resplandor anaranjado de las farolas desapareció. El asfalto bajo mis pies se convirtió en un sendero de tierra compacta. Los muros de ladrillo de las casas se transformaron en troncos de árboles colosales, cuyas copas se perdían en una niebla perpetua que olía a musgo y a tiempo.
El sonido de la civilización fue reemplazado por un silencio profundo, roto solo por el susurro de hojas invisibles y el eco de nuestros pasos. Caminamos durante un tiempo que no pude medir. No sentía cansancio, ni hambre, ni sed. Mi mente, que antes era un torbellino de pánico, se había vuelto extrañamente tranquila, vacía. Era como si el camino estuviera despojándome de mi vida anterior, de mis recuerdos, de mi nombre. Finalmente, la niebla se disipó y vi el pueblo. Estaba enclavado en un valle, como si se escondiera del resto del mundo. Las casas eran de piedra oscura y madera nudosa, con extraños símbolos grabados sobre los dinteles de las puertas. No había luces eléctricas, solo el parpadeo enfermizo de faroles de aceite. De las chimeneas salía un humo perezoso que olía a leña y a algo más, algo vagamente metálico. Figuras silenciosas nos observaban desde detrás de cortinas raídas. Sus rostros eran pálidos, sus ojos demasiado oscuros, cargados con el peso de generaciones. No había niños jugando en las calles. No había risas. Solo un silencio expectante. El hombre me guió hasta el centro del pueblo, a una plaza dominada por un árbol. Era un roble, pero uno monstruoso, antiguo más allá de toda comprensión. Sus ramas eran gruesas como troncos, retorcidas en formas agónicas, y sus raíces levantaban el empedrado de la plaza como los nudillos de un gigante enterrado. Era, sin lugar a dudas, el mismo árbol de mi quinto cumpleaños. Fue entonces cuando el hombre habló por primera vez. Su voz no salió de su boca, sino que pareció resonar directamente en mi cráneo. Era el sonido de la tierra removida, de la madera crujiendo, de las piedras asentándose. Este pueblo hizo un pacto, resonó la voz. Con la tierra. La tierra nos da sustento. Nos protege del mundo exterior, de sus plagas y sus guerras. Mantiene a raya la enfermedad y la desgracia. Pero la tierra es vieja y hambrienta. Exige un ancla. Una vida que la ate a nosotros. Miré al hombre, al recolector, y por primera vez vi un atisbo de algo en su rostro. Un cansancio infinito. No somos monstruos, Elías. Somos un deber. Una persona debe servir como guardián. No muere. No envejece. Simplemente es. Siente el latido de la tierra, escucha sus susurros, y con su presencia, renueva el pacto cada día. Es una existencia solitaria. Tu madre fue elegida. Pero huyó. La voz se suavizó, si es que una voz así podía hacerlo. El pacto es paciente. Y tiene sus reglas. La sangre llama a la sangre. Al huir, ella te condenó a ti a tomar su lugar. Mi deber no era atormentarla. Era recordarle la deuda. Y ahora, cobrarla. Señaló el roble nudoso. Tu lugar está aquí. Serás el corazón del pueblo. Sentirás cada raíz, cada hoja. Conocerás cada secreto que la tierra guarda. Protegerás a esta gente, y ellos te venerarán en su silencio. A cambio, lo perderás todo. Tus recuerdos se convertirán en los susurros del viento. Tu nombre se desvanecerá. Serás el guardián. Sentí un tirón desde el suelo, una fuerza que me atraía hacia el árbol. Mis pies se sintieron pesados, como si estuvieran echando raíces. Miré mis manos, y por un momento, me pareció ver la piel volverse áspera, como la corteza. El pánico, un último y débil eco de mi antigua vida, intentó aflorar. Mi padre. Mis amigos. Mi vida. Ellos te olvidarán, dijo la voz del recolector, respondiendo a mi pensamiento no formulado. El pacto borra las huellas. Para ellos, será como si nunca hubieras vuelto a casa esa noche. Un caso sin resolver. Una tristeza que se desvanecerá con el tiempo. Cerré los ojos. Y al hacerlo, vi una última imagen parpadeante. La sonrisa de mi madre mientras me traía un pastel de cumpleaños. El recuerdo era brillante, pero ya se sentía lejano, como una estrella moribunda. Cuando los abrí, el recolector ya no estaba. Estaba solo en la plaza silenciosa. Me di la vuelta y miré el camino por el que había venido. Ya no era un sendero en el bosque.
Era solo una calle más del pueblo, que terminaba en una casa de piedra. Me acerqué al gran roble y toqué su corteza. No se sintió como madera. Se sintió como piel. Y en lo profundo de la tierra, bajo mis pies, sentí un pulso lento y poderoso. Un latido. Y por primera vez, me respondió. Un torrente de conocimiento ancestral, de historias de sangre y tierra, inundó mi mente, barriendo los últimos vestigios de Elías. Ya no sentía miedo. Ni tristeza. Solo un vacío expectante. Una calma eterna. Mi deber había comenzado. Me quedaría allí, junto al árbol, y vigilaría. Vigilaría el pueblo. Vigilaría la tierra. Y esperaría. Esperaría a que, quizás algún día, dentro de muchos, muchos años, otro guardián huyera. Y entonces, sería mi turno de ir a buscarle. El viejo reloj de pared del salón marcaba las 3:17 de la mañana. No con un tic-tac, sino con un suave y casi inaudible zumbido electrónico, un fantasma de su antigua maquinaria de cuerdas que mi abuelo había reemplazado años atrás. Esa noche, el zumbido era lo único que me acompañaba en la inmensidad de la casa. Llevaba una semana solo. Mis padres se habían ido de vacaciones, una escapada largamente planeada que yo, con 23 años y la excusa de un proyecto importante de la universidad, había evitado. La verdad era que adoraba la quietud de la casa vacía, la libertad de pasear por sus pasillos a cualquier hora, de dejar los platos sucios en el fregadero sin sermones. Pero esa quietud se había vuelto diferente. Comenzó con pequeños detalles. Un libro que dejaba sobre la mesita de café aparecía al día siguiente en la estantería. La taza de café que olvidaba en mi escritorio, la encontraba limpia en la cocina. Al principio, lo atribuí a mi propia distracción. Debo haberlo hecho yo y no me acuerdo, me decía, encogiéndome de hombros. Mi mente, siempre un torbellino de pensamientos, era propensa a esos lapsus. Luego, las cosas se hicieron más personales. Mis zapatillas, que siempre dejaba junto a la puerta, aparecían debajo de mi cama. Mi pijama, doblado impecablemente sobre la almohada, cuando juraría haberlo dejado tirado en el suelo. Era como si alguien, o algo, estuviera ordenando detrás de mí. Una presencia silenciosa, casi servicial, pero que me erizaba la piel. Una noche, mientras cenaba pizza fría en el salón, escuché un crujido en el pasillo. No era el crujido habitual de la casa asentándose, ni el viento golpeando la ventana. Era un sonido deliberado, como el de una tabla del suelo cediendo bajo un peso. Me quedé inmóvil, el trozo de pizza a medio camino de mi boca. El silencio que siguió fue más pesado que el sonido mismo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. Me levanté lentamente, asomándome al pasillo oscuro. Nada. Solo la oscuridad y el tenue resplandor de la luz de la luna filtrándose por la ventana del fondo. Es el viento, me dije, intentando calmarme. Pero las ventanas estaban cerradas. Los días siguientes, el patrón se intensificó. Empecé a encontrar objetos que no recordaba haber movido en lugares que no tenían sentido. Las llaves del coche, que siempre dejaba en el cuenco de la entrada, aparecieron en el cajón de los cubiertos. Una foto familiar de mis padres y yo, que estaba en la nevera, la encontré boca abajo en el alféizar de mi ventana. Era como si la casa estuviera jugando conmigo, o alguien dentro de ella. La idea de que alguien se hubiera colado en la casa me asaltó. Revisé todas las cerraduras, las ventanas. Todo estaba intacto. No había señales de forzamiento. La alarma, que siempre activaba por la noche, nunca había sonado. Era imposible. Empecé a sentirme observado. La sensación era constante, un hormigueo en la nuca. Cuando estaba en mi habitación, sentía una mirada desde el pasillo. Cuando estaba en la cocina, desde el salón. Era una presencia que no se movía, pero que estaba siempre ahí, justo fuera de mi campo de visión. Una tarde, decidí poner una trampa. Dejé una pequeña pila de monedas en el umbral de mi habitación, justo donde la puerta se abriría si alguien entrara.
Me fui al salón, fingiendo ver la televisión, pero con un oído atento. Pasaron horas. El silencio de la casa era opresivo. Justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché un tintineo suave. Unas pocas monedas cayeron al suelo. Mi respiración se detuvo. Me levanté de un salto, corriendo hacia mi habitación. La puerta estaba ligeramente abierta. Las monedas, esparcidas. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. No había ningún lugar donde alguien pudiera haberse escondido tan rápido. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era imposible. La noche se convirtió en mi peor enemigo. El silencio de la casa amplificaba cada sonido, real o imaginado. Los crujidos de la madera, el goteo lejano de un grifo, el susurro del viento contra los cristales, todo se convertía en una amenaza. Dormía con la luz encendida, el portátil reproduciendo un podcast para llenar el vacío, pero incluso así, la sensación de no estar solo persistía. Una madrugada, me desperté con un frío intenso. La ventana de mi habitación estaba abierta de par en par. Juraría que la había cerrado antes de acostarme. Me levanté tembloroso y la cerré, asegurándome de que el pestillo estuviera bien puesto. Al darme la vuelta, vi algo. Una figura. De pie, al pie de mi cama. No era una sombra, ni una ilusión. Era una forma humana, translúcida, apenas discernible en la penumbra de la habitación. No tenía rasgos definidos, solo una silueta etérea, como si estuviera hecha de niebla. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. El miedo me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Mi garganta se cerró, mi cuerpo se negó a obedecer. Solo podía mirar, mis ojos fijos en esa figura espectral. No sentía malicia, ni amenaza directa. Solo, una presencia. Una curiosidad silenciosa. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció lentamente, como el humo. El aire de la habitación se sintió más ligero, pero el frío persistió. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente. No era el viento. No era mi imaginación. Había algo en esta casa. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer. La casa, antes mi refugio, se había convertido en una prisión. Me sentía acorralado, mi mente al borde del colapso. Intenté llamar a mis padres, pero ¿qué les diría? Hola, mamá. Hay un fantasma en casa que me dobla la ropa y me mueve las llaves. Me tomarían por loco. Decidí investigar. Pasé horas en la biblioteca, buscando historias de la casa. Era una casa antigua, construida a principios del siglo XX. No encontré nada. Ni muertes trágicas, ni leyendas locales. Era una casa normal, en un barrio normal. Hasta que di con un viejo periódico digitalizado. Una noticia de hacía 70 años. Un niño. Desaparecido. En mi misma calle. El titular era pequeño, casi insignificante, pero la foto era lo que me heló la sangre. Un niño de unos 7 años, con una sonrisa dulce y ojos grandes. En el fondo de la foto, la casa. Mi casa. El artículo decía que el niño, llamado Samuel, había desaparecido sin dejar rastro. La policía lo había buscado durante semanas, pero nunca lo encontraron. Se asumió que se había perdido en el bosque cercano o que había sido secuestrado. Pero había un detalle. Un pequeño párrafo al final. La familia de Samuel había sido conocida por su obsesión con el orden. El padre, un hombre meticuloso, y la madre, una ama de casa impecable, habían mantenido su hogar inmaculado. Siempre se decía que Samuel, a pesar de su corta edad, había heredado esa cualidad. Le encantaba ayudar a ordenar, a poner las cosas en su sitio. Volví a casa, la cabeza dándome vueltas. Samuel. ¿Era él? ¿Estaba su espíritu atrapado aquí, continuando con su obsesión por el orden, moviendo mis cosas, observándome? Esa noche, no encendí la luz. Me senté en el salón, en la oscuridad, esperando. La sensación de ser observado era abrumadora. El zumbido del reloj era el único sonido. De repente, escuché un susurro.
suave, apenas audible, como el roce de una hoja seca en el viento. ¿Por qué desordenaste mis cosas? La voz. Era la voz de un niño. Clara, pero con un eco distante, como si viniera de muy lejos. Mi corazón se detuvo. No era una pregunta. Era una queja. Una queja de alguien que había estado observándome, frustrado por mi caos, por mi desorden. La figura translúcida apareció de nuevo, esta vez más cerca, justo frente a mí. Sus ojos, aunque sin forma, parecían fijos en los míos. El frío se intensificó, un frío que calaba hasta los huesos. Yo no lo hice a propósito, logré balbucear, mi voz temblorosa. La figura se inclinó ligeramente, como si estuviera examinándome. Luego, lentamente, levantó una mano etérea y señaló hacia la pila de ropa sucia que había dejado en el suelo. Desorden, susurró la voz. No me gusta el desorden. No había ira en su voz, solo una profunda tristeza, una frustración infantil. Comprendí. Samuel no era malvado. Solo era un niño, atrapado, obsesionado con el orden que había conocido en vida. Mi presencia, mi descuido, lo perturbaba. Lo siento, dije, con sinceridad. Lo ordenaré. Lo prometo. La figura pareció dudar. Luego, muy lentamente, se volvió y se dirigió hacia el pasillo, su forma desvaneciéndose con cada paso. El frío empezó a disiparse. Me levanté, mi cuerpo aún temblaba, pero una extraña calma me invadió. Fui a mi habitación y, por primera vez en días, me puse a ordenar. Doblé la ropa, recogí los libros, limpié la taza de café. No era por miedo, o al menos no solo por miedo. Era por respeto. Por Samuel. Desde esa noche, la casa ya no se siente vacía. Todavía encuentro mis cosas movidas, pero ahora lo entiendo. Es Samuel, el niño que nunca se fue, el guardián silencioso del orden. A veces, cuando dejo algo fuera de lugar, siento un ligero escalofrío, una brisa fría que me recuerda su presencia. Y entonces, sonrío. Porque sé que no estoy solo. Y sé que, en el fondo, él solo quiere que todo esté en su sitio. Y a veces, cuando estoy solo, me pregunto si él también sonríe, satisfecho, en algún rincón invisible de la casa. La convivencia con Samuel se convirtió en una extraña rutina. Al principio, era una especie de juego. Dejaba un calcetín tirado a propósito, solo para ver si al día siguiente aparecía doblado en mi cajón. Y casi siempre lo hacía. Un día, dejé un plato con restos de comida en mi escritorio. Por la mañana, el plato estaba limpio en el fregadero, y una pequeña nota, escrita con una caligrafía infantil y temblorosa, apareció junto a él. Limpiar, siempre. No era tinta, sino como si las palabras hubieran sido grabadas en el papel con una uña, apenas visibles, pero inconfundibles. Ese fue el momento en que la relación pasó de ser una mera aceptación a una especie de comunicación tácita. Empecé a dejarle mensajes a Samuel. No escritos, sino a través de mis acciones. Si quería que un libro en particular volviera a la estantería, lo dejaba abierto en la mesa, como si lo hubiera olvidado. Al día siguiente, estaba en su lugar. Si necesitaba encontrar algo que había perdido, lo dejaba en un lugar obvio, y a menudo, aparecía en el sitio correcto. Era como si Samuel, en su afán por el orden, también se preocupara por mi bienestar, a su manera. Un día, mientras limpiaba el ático, encontré una vieja caja de madera llena de juguetes antiguos. Un tren de hojalata, un oso de peluche con un ojo descosido, y un pequeño coche de madera. Al lado del coche, había una pequeña foto en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Era Samuel. El mismo niño de la noticia, pero esta vez, estaba sonriendo y abrazando el coche de madera. Una punzada de tristeza me invadió. Había sido solo un niño. Un niño que amaba el orden y sus juguetes. Decidí dejar el coche de madera en la mesita de noche de mi habitación. Esa noche, el frío en la habitación era más suave de lo habitual. Por la mañana, el coche seguía allí, pero el oso de peluche, que había dejado en la caja, ahora estaba sentado en mi almohada, con el ojo descosido mirando hacia la puerta. Era un gesto.
un agradecimiento, quizás. La casa, que antes me había parecido inmensa y solitaria, ahora tenía una presencia. No era la presencia de mis padres, ni la de un amigo. Era la presencia de Samuel, un eco de una vida pasada, un guardián silencioso. Había momentos en que me sentía menos solo, y otros en los que la idea de que un espíritu infantil estuviera constantemente a mi alrededor me resultaba inquietante. Una tarde, mientras trabajaba en mi proyecto de la universidad, me quedé dormido en el escritorio, rodeado de papeles desordenados, libros abiertos y tazas de café vacías. Desperté horas después, con la luz del sol filtrándose por la ventana. Mi escritorio estaba impecable. Los papeles apilados, los libros cerrados y ordenados, las tazas limpias y apiladas junto a la cafetera. Y sobre mi teclado, una pequeña flor de papel, doblada con una precisión asombrosa. Era una flor de origami, simple pero perfecta. Me quedé mirándola, el corazón encogido. Samuel no solo ordenaba, también creaba. En su soledad, en su existencia etérea, encontraba consuelo en la perfección del orden y la belleza de la simetría. Mis padres regresaron unos días después. La casa estaba impecable, más de lo que la habían dejado. Mi madre me miró con una ceja levantada. Vaya, parece que te has vuelto muy ordenado, hijo. ¿El proyecto te ha cambiado? Sonreí, un poco incómodo. Sí, mamá. Supongo que sí. Me he dado cuenta de lo importante que es tener todo en su sitio. Ellos no lo entendieron, por supuesto. No podían sentir el ligero escalofrío cuando un libro se movía solo, ni el susurro casi inaudible de una voz infantil que decía mejor así. Para ellos, la casa era solo una casa. Pero para mí, y para Samuel, era mucho más. Era un hogar compartido, un santuario de orden y una extraña conexión entre dos almas, una viva y otra que existía en el eco de un pasado olvidado. A veces, cuando mis padres no están, dejo una pequeña flor de papel en la mesita de noche de Samuel, junto al coche de madera. Y por la mañana, encuentro una nueva flor, diferente, pero igual de perfecta, en mi escritorio. Es nuestra forma de decirnos que todo está bien. Que el orden prevalece. Y que, a pesar de todo, no estamos solos. Con el tiempo, la presencia de Samuel dejó de ser una fuente de terror para convertirse en una influencia silenciosa pero constante. Mi propia vida comenzó a reflejar su obsesión por el orden. Mis hábitos de desorden, antes tan arraigados, se fueron desvaneciendo. No solo por complacer a Samuel, sino porque empecé a apreciar la calma y la claridad mental que un espacio ordenado ofrecía. Era como si su tranquila insistencia se hubiera filtrado en mi propia conciencia. A veces, me encontraba hablando solo, dirigiéndome a él. Samuel, ¿has visto mis gafas? Las dejé por aquí en alguna parte. Y, casi siempre, unos minutos después, las encontraba en un lugar lógico, como el estuche sobre la mesa, donde yo nunca las habría puesto. Era una especie de juego de frío o caliente con un fantasma. Una noche, mientras luchaba con un problema complejo de mi proyecto, me frustré y dejé caer el lápiz sobre los planos. Me levanté para despejar la mente, y al regresar, el lápiz no solo estaba recogido, sino que los planos habían sido cuidadosamente alineados, y un pequeño círculo, apenas discernible, había sido trazado alrededor de una sección del diseño que yo había pasado por alto. Era una solución. Una sutil, pero innegable, pista. Samuel no solo ordenaba mi caos físico, sino que, de alguna manera, también ordenaba mis pensamientos. La curiosidad por Samuel creció. Quería saber más de él, más allá de la escueta noticia del periódico. Pasé días en archivos locales, buscando registros de la familia de Samuel, de la casa. Descubrí que sus padres, a pesar de su obsesión por el orden, eran personas amables, pero muy reservadas. La desaparición de Samuel los había destrozado. Vendieron la casa poco después y se mudaron, sin dejar rastro. Una tarde, mientras estaba en el salón, decidí intentar una comunicación más directa. No con miedo, sino con una especie de ternura. Samuel, dije en voz baja, al vacío. Sé que estás aquí.
Y estoy agradecido por tu ayuda. El aire se enfrió ligeramente. No hubo susurro, pero sentí una presencia más densa, más cercana. Era como si me estuviera escuchando, absorbiendo mis palabras. ¿Estás solo, Samuel? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. El reloj de pared, que siempre zumbaba suavemente, emitió un doble zumbido, algo que nunca había hecho. Era una respuesta. Un sí silencioso, pero claro. Una punzada de empatía me atravesó. Estaba solo, sí, pero también lo estaba Samuel. Atrapado en un bucle de orden, en una casa que había sido su mundo. Comencé a dejarle pequeños regalos. Un día, compré un pequeño coche de juguete, similar al de la foto. Lo dejé en la mesita de noche, junto al coche de madera original. Por la mañana, el coche nuevo estaba perfectamente alineado con el viejo, y una pequeña hoja de papel, doblada con la misma precisión de origami, había sido colocada sobre ellos, como una manta. La aceptación y el hogar compartido. La casa dejó de ser la casa de mis padres para convertirse en nuestra casa. La línea entre lo real y lo inexplicable se difuminó. Mis amigos, cuando venían de visita, a veces comentaban lo extrañamente ordenada que estaba mi habitación, o cómo siempre encontraba lo que buscaba. Yo solo sonreía y decía que había madurado. La presencia de Samuel ya no era un fantasma que me acechaba, sino un compañero silencioso. Era la brisa fría que me recordaba que no estaba solo, el crujido del suelo que indicaba que algo se había movido, el suave tintineo de las monedas que me decía que un objeto había sido puesto en su sitio. Incluso cuando mis padres estaban en casa, Samuel seguía allí, invisible para ellos, pero palpable para mí. A veces, mi madre se quejaba de que las cosas se movían solas o que siempre encontraba lo que buscaba sin esfuerzo, y yo me reía por dentro, sabiendo que Samuel estaba trabajando en las sombras, manteniendo su dominio. La vida en la casa se convirtió en un delicado equilibrio. Yo intentaba mantener un cierto nivel de orden, y Samuel se encargaba de los detalles que se me escapaban. Era una relación simbiótica, extraña y profundamente personal. Y así, en la inmensidad de esa casa antigua, un joven y un niño fantasma encontraron una forma de coexistir, de llenar el vacío del otro. El eco de la casa vacía ya no era un sonido de soledad, sino el suave murmullo de una presencia, el susurro del orden, y la silenciosa compañía de un alma que solo quería que todo estuviera en su sitio. Y yo, que antes huía de la soledad, descubrí que en esa casa, con Samuel, nunca volvería a estar realmente solo. La influencia de Samuel no se limitó a las paredes de la casa. Empezó a extenderse a mi vida fuera de ella. En la universidad, mis apuntes, antes caóticos, se volvieron meticulosos. Mis proyectos, siempre entregados con un toque de desorden creativo, ahora presentaban una organización impecable. Mis profesores lo notaron. Mis calificaciones mejoraron. Era como si la búsqueda de orden de Samuel se hubiera convertido en un catalizador para mi propia disciplina. Una vez, en un examen importante, me quedé en blanco en una pregunta crucial. Sentí el familiar escalofrío en la nuca, y al mirar mi hoja, un tenue rayo de luz pareció iluminar una palabra clave en el margen de la pregunta, una que había pasado por alto. La respuesta apareció en mi mente con una claridad asombrosa. Era Samuel. Su ayuda no se limitaba a mover objetos. De alguna manera, también podía guiar mi mente. Esta conexión me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la existencia de Samuel. ¿Estaba él atrapado, o simplemente había encontrado su propósito en el orden? ¿Era un espíritu en pena, o un guardián silencioso que había encontrado una nueva forma de interactuar con el mundo? La línea entre lo paranormal y lo puramente psicológico se volvió cada vez más borrosa. A veces, me preguntaba si Samuel era una manifestación de mi propia necesidad subconsciente de orden, proyectada en la forma de un niño fantasma. Pero luego, recordaba la nota grabada, el doble zumbido del reloj, y sabía que era algo más. Con el paso de los años, la casa siguió siendo mi refugio, y Samuel, mi compañero incondicional. Aprendí a distinguir sus estados de ánimo a través de la intensidad de sus acciones.
Un día particularmente desordenado por mi parte, y la casa se sentiría más fría, los objetos se moverían con más frecuencia y con un toque de impaciencia. Un día en el que yo me esforzaba por mantener el orden, y la casa se sentiría más cálida, más tranquila, con sus intervenciones siendo más sutiles, casi como caricias. Nunca le conté a nadie más sobre Samuel, ni siquiera a mis padres, quienes seguían atribuyendo mi inesperada pulcritud a la madurez. Era nuestro secreto, un vínculo único que me distinguía del resto del mundo. A veces, la soledad de este secreto pesaba, pero la compañía de Samuel, por extraña que fuera, lo compensaba. A medida que crecí, la casa y Samuel se convirtieron en un ancla en mi vida. Cuando me sentía abrumado por el caos del mundo exterior, la tranquilidad ordenada de mi hogar era un bálsamo. Samuel, en su eterna juventud, seguía siendo el mismo, un recordatorio constante de la belleza en la simetría y la paz en la organización. Ahora, con más años a mis espaldas, sé que esta casa no es solo un lugar donde vivo, sino un lugar donde comparto mi existencia con un alma que encontró su propósito en la perfección del orden. El zumbido del reloj, antes un sonido de soledad, es ahora un latido familiar, el eco de una presencia que me acompaña. Y sé que, cuando llegue mi momento, Samuel seguirá aquí, el guardián eterno de la casa, esperando quizás a otro inquilino que necesite un poco de orden en su vida. O tal vez, solo tal vez, me espere a mí, para que juntos, en alguna forma etérea, podamos seguir manteniendo el orden en la casa que una vez fue solo suya, y que ahora es, y siempre será, nuestra. El eco de la casa vacía, ya no es un lamento, sino una canción de compañía, un susurro constante de que, en el orden, hay una forma de eternidad. La línea entre lo sobrenatural y lo mundano se desdibujó por completo en mi vida. Lo que para otros sería motivo de terror o de una investigación paranormal, para mí se había convertido en una parte intrínseca de mi existencia. Samuel no era un fantasma en el sentido tradicional de las películas de terror. Era una presencia, un compañero de casa peculiar, cuya única demanda era el orden. Sus manifestaciones ya no eran escalofriantes, sino más bien pequeños recordatorios o incluso gestos de afecto a su manera. Recuerdo una vez que estaba enfermo, con fiebre alta, y dejé un desorden considerable en mi habitación. Desperté horas después, sudando y desorientado, pero la habitación estaba impecable. Había una manta suave sobre mí que no recordaba haber puesto, y un vaso de agua fresca en la mesita de noche. El vaso, por supuesto, estaba perfectamente centrado en un posavasos. Fue un momento de profunda ternura, una prueba irrefutable de que Samuel no solo era un guardián del orden, sino también un cuidador silencioso. Esta experiencia me llevó a una comprensión más profunda de la soledad de Samuel. Él no estaba atado a la casa por una maldición o un trauma, sino por su propia naturaleza. Su existencia era el orden, y la casa, su lienzo. Mi presencia, mi desorden, le había dado una nueva forma de interactuar, una nueva razón para existir más allá de la mera repetición. La influencia de Samuel también se manifestó en mis relaciones personales. Mi paciencia aumentó, mi atención al detalle se agudizó. Me volví más observador, más consciente de los pequeños desórdenes en la vida de los demás, no para juzgar, sino para comprender. Aprendí a apreciar la belleza en la estructura, en la organización, en la forma en que las cosas encajan. Sin embargo, esta conexión única también me aisló en cierto modo. ¿Cómo explicarle a alguien que mi casa estaba siempre impecable porque un niño fantasma la ordenaba? ¿Cómo compartir la extraña calidez que sentía al saber que no estaba solo, sin ser tachado de loco? Me volví más reservado sobre mi vida en casa, creando una burbuja de normalidad para el mundo exterior, mientras que en mi interior, la realidad era mucho más rica y compleja. Mis padres, con el tiempo, se acostumbraron a mi nueva personalidad ordenada. Mi madre, a veces, bromeaba diciendo que finalmente había sentado cabeza. Yo solo sonreía, sabiendo que la verdadera razón era mucho más profunda y etérea.